Buenas tardes. El pasado 16 de diciembre, el Banco de México publicó la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Esta encuesta es recabada por la Banca Central entre 33 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. Con base en dicho documento, elaborado por la institución monetaria que aún dirige el doctor Agustín Carstens, a continuación se analizan las expectativas para la economía mexicana en 2017. En una primera parte de esta sesión se describen los valores esperados para el año venidero de las siguientes variables clave para la economía: inflación, Producto Interno Bruto, PIB, tipo de cambio peso-dólar y tasa de interés de fondeo interbancario. En segundo lugar, se enumeran los factores que, según el grupo de especialistas, podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en el próximo año. Finalmente, se hacen recomendaciones de política económica con el objetivo fundamental de mejorar el bienestar económico y se proponen políticas públicas para enfrentar el adverso entorno económico mundial en el cual está inmerso nuestro país. Las cifras de la encuesta del Banco de México. Para realizar la encuesta, a cada especialista encuestado se le pregunta la probabilidad de que la variable de interés se encuentre en un rango específico de valores para el periodo de tiempo indicado. Así, cada especialista en cada encuesta le asigna a cada valor un rango entre 0 y 100, bajo la restricción de que la suma de las respuestas de todos los rangos de valores sea igual a 100. Analicemos, grosso modo, los pronósticos para cada una de las variables. 1. Inflación. Para el cierre de 2017, los analistas prevén una inflación de entre 4.6 y 5.0%, muy por arriba del objetivo del Banco de México, que define un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual alrededor del objetivo permanente de inflación de 3%. 2. Crecimiento real del PIB. Se espera que en el 2017 esta variable presente un crecimiento de entre 1.5 y 1.9%. 3. Tasa de interés de fondeo interbancario. La mayoría de los especialistas consultados anticipa una tasa de fondeo interbancario por encima de la tasa objetivo vigente. De esta forma, al final del cuarto trimestre del 2017, se espera que la tasa de referencia sea de 6.40%. 4. Tipo de cambio. Para el cierre de 2017, las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar es a la alza, por lo que se espera que ésta sea de 21.21 pesos por dólar. 5. Entorno económico y factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México. De acuerdo con los analistas consultados por la Banca Central Mexicana, los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses son, por orden de importancia, los siguientes: la debilidad del mercado externo y la economía mundial, la inestabilidad financiera internacional, la inestabilidad de la política internacional, la plataforma de producción petrolera, la incertidumbre cambiaria y los problemas de inseguridad pública. Conclusión. A manera de propuestas y recomendaciones de política pública. Sin duda,
Las perspectivas anteriores fortalecen los malos augurios para la economía mexicana en el próximo año. Parafraseando a un gran filósofo mexicano, veremos que es innegable que las cosas malas casi no se cuentan, pero cuentan mucho. Por ejemplo, bajo la principal amenaza del megagasolinazo del mes de enero entrante, una mayor inflación disminuirá el poder adquisitivo de los hogares y de las empresas. Las altas tasas de interés aumentarán el costo de los créditos, por lo que se reducirá la inversión productiva. Un dólar caro producirá un incremento en el costo de los insumos de las industrias que utilizan un gran contenido de productos importados en su producción, lo que generará un traspaso inmediato a los precios. El famoso efecto pass-through en la jerga de los economistas. Y por último, una disminución en el PIB multiplicará principalmente el desempleo y la pobreza al no lograr cubrir las necesidades básicas como la alimentación, la educación y la salud. Estas expectativas negativas evidencian que la política económica neoliberal aplicada en México ha conducido al país a una gran recesión económica, por lo que es imperioso modificar el modelo económico de libre comercio en que se basan estas políticas. Es urgente que el gobierno se transforme en un ente activo, contrario a la percepción de los teóricos del libre mercado que sostienen que el gobierno es malo para el crecimiento económico. Como bien lo establece el economista heterodoxo más influyente en el pensamiento crítico del neoliberalismo, Hayu Chang, ha llegado el momento de reflexionar con mayor creatividad en cómo convertir al gobierno en un elemento esencial de un sistema económico en que haya más dinamismo, estabilidad y más niveles aceptables de igualdad. Para ello, es necesario construir un mejor estado de bienestar, un mejor sistema de regulación, principalmente para las finanzas, y una mejor política industrial. A título personal, considero que en estos momentos de astringencia de las finanzas públicas es primordial desechar el pensamiento fundamental de la escuela del liberalismo económico de dejar hacer, dejar pasar, el cual establece que el Estado no debe tener ninguna injerencia en la economía. Bajo esta línea de razonamiento, propongo la aplicación de una política económica que configure las expectativas de rentabilidad y crecimiento en la esfera productiva para que las empresas tengan ingresos suficientes, sean sujetas de crédito, propicien la inversión en ese sector, encaren la baja productividad y aumenten el valor agregado nacional de la producción y de las exportaciones, con el objetivo de disminuir el déficit de comercio exterior manufacturero y de esta forma mitigar las presiones sobre el tipo de cambio. Más aún, apelo a la intervención del Estado para poner en marcha políticas monetarias y presupuestarias heterodoxas conjuntas con el propósito de contener la actual recesión económica. No es conveniente que las políticas monetaria, fiscal, cambiaria y salarial se vean subordinadas al único y sacrosanto objetivo de control de la inflación mediante altas tasas de interés. En este sentido, propongo que se modifique dicho objetivo ortodoxo encargado al Banco de México en el sentido de que pueda cumplir con un mandato dual
y promueva al menos los dos objetivos básicos en una economía: la estabilidad de precios y el aumento de la producción. La anterior propuesta no es imposible de realizar, ya que las metas de la política monetaria de la Reserva Federal, que es la banca central de Estados Unidos, incluyen tanto objetivos de empleo como de crecimiento económico. En tanto, el gasto público productivo se debe de convertir en un estabilizador automático y contracíclico, capaz de oponerse a los fenómenos de propagación y limitar el riesgo sistemático. Por lo que también propongo utilizar a la política fiscal para fortalecer la solvencia de los hogares y de las empresas mexicanas. Es irrefutable que bajo el sombrío panorama que está experimentando el país, con la aplicación del binomio de una política monetaria de bajas tasas de interés junto con el estímulo fiscal de gasto público productivo como sostén de la economía, se incentivará al PIB, al consumo, a la inversión productiva y al empleo de calidad, por lo que se mejorarán los niveles de bienestar económico de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana. Finalmente, respecto a los factores externos que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México, en 2017, el gobierno debe de establecer políticas públicas, principalmente para contener las medidas radicales que tomará el grupo de la supremacía blanco, protestante, anglosajona que comanda el gobierno de Donald Trump. Mis propuestas son: 1. Implementar programas de trabajo para enfrentar la posible deportación masiva de connacionales del país del norte. 2. Renegociar a favor de las pequeñas y medianas empresas el Tratado de Libre Comercio. 3. Oponerse al pago del tristemente célebre Muro de la Vergüenza. Y 4. Mitigar los efectos negativos que producirá la probable disminución de las remesas de los mexicanos, estableciendo una partida fiscal mediante la reducción principalmente del gasto corriente, que busque incentivar el mercado interno, o bien utilizar a la banca de desarrollo para incrementar el flujo de crédito en actividades prioritarias de la economía y que por razones de mercado podrían no verse favorecidas en cuanto a monto y condiciones por parte de la banca comercial en los niveles deseados. En suma, estas 4 políticas públicas generarían efectos multiplicadores en la economía, lo que reactivaría el crecimiento que le urge a nuestro país en el ominoso 2017. Es todo. Gracias por su atención y los invito a ver la próxima sesión de Una Pequeña Dosis de Economía.